Ahí está. Vamos entonces. Voy a ir, si todo está bien, un poco de estática y luego nos metemos un poquito a cinemática. O si quieren lo hacemos al revés, ya que estamos fresquitos en cinemática. Primero hacemos cinemática y luego de todas formas entramos a estática, ¿ya? Y vectores. No sé en qué orden quieren hacerlo. Algo facilito. Vamos a empezar por un ejercicio de vectores, ¿ya? ¿Les parece? Está bien. Sí, Por un está bien. ejercicio de cinemática. Me da lo mismo, la verdad, jóvenes, me da lo mismo. Ya quiero que aprovechen la clase. Ahí está la orden. Dice lo siguiente. Ejercicio número 3 del práctico número 4 de cinemática. Es un modelo de examen del grupo Z1SX, ya, del ingeniero Ortiz. El problema dice lo siguiente. Un barco patrullero BP se desplaza en el mar en dirección y sentido del eje X y detecta la presencia de un barco contrabandista BC a una distancia de 90 kilómetros en la misma dirección eje X. Entonces el barco patrullero inicia su persecución a una velocidad de 80 kilómetros sobre hora. El barco contrabandista se percata 30 minutos después que está siendo perseguido e inicia su huida en la misma dirección y sentido, tratando de alejarse del barco patrullero, pero con una velocidad de 60 kilómetros sobre hora. Se pide determinar a usted la distancia que recorre el barco contrabandista hasta que es alcanzado por el barco patrullero. ¿Ya? Esa es la orden. Vamos copiando, por favor. Vamos ahí. Ahora sí. Ya, les pido silencio, ya, no sé qué le digan. Perfecto. El tema es cinemática, ¿ya? El tema es cinemática. Y decimos, hemos desarrollado a estas alturas una forma de resolver los ejercicios de cinemática. Yo voy a empezar por los datos. Ahí está. Los datos. Los datos en esta parte vienen de dos formas. Vienen dados de dos formas los datos, ¿ya? Los datos vienen dados en forma explícita y en forma implícita. Explícitos son aquellos datos que el problema me dicta inmediatamente, ¿ya? Como velocidad inicial cero y cosas así, ¿no ves? Y los datos implícitos son algunos datos que yo voy a deducir a partir del esquema, ¿no ves? Siempre apoyándome en el esquema. Perfecto. Vamos entonces desarrollando el ejercicio. Dice, ¿ya? ¿Me acompañan? Un barco patrullero, ¿ya? BP se desplaza en la dirección y en el eje de X. Ahí. Detecta la presencia de un barco contrabandista a una distancia de 90 kilómetros. Y voy escribiendo el primer dato que me aparece. Me aparece una distancia igual a 90 kilómetros. Perfecto. En la misma dirección del eje X. Entonces el barco patrullero inicia su persecución con una velocidad y me aparece el valor de una velocidad. Yo anoto una velocidad. ¿Velocidad de qué es? Es la velocidad del barco patrullero. ¿Ya? Para no confundirme yo con
con la nomenclatura al barco patrullero, en mi problema yo le voy a llamar móvil 1. ¿Ya? ¿Cuánto es la velocidad del móvil 1? 80 kilómetros sobre hora. Ahí está. El barco contrabandista se percata 30 minutos después, un tiempo igual a 30 minutos. El barco se percata que está siendo perseguido, ¿ya? E inicia su huida en la misma dirección y sentido, tratando de alejarse del barco patrullero con una velocidad de 60 kilómetros sobre hora. La velocidad del barco contrabandista, para mí, para no chiparme con la nomenclatura, le voy a llamar un móvil 2 y es igual a 60 kilómetros sobre hora. Ahí está. Se pide determinar a usted qué distancia recorre el barco contrabandista hasta que es alcanzado. Solo leyendo el enunciado no puedo interpretar el problema, ya, lo mismo de siempre en cinemática. Solamente leyendo el enunciado no puedo interpretar el problema. Por eso, el siguiente paso que nosotros realizamos es el esquema. ¿No? Voy a interpretar el problema para poder darme cuenta. Dice, ya, dice lo siguiente. Un barco patrullero se desliza en la dirección y sentido del eje de la Y. Ahí está, en el eje de la Y. Detecta la presencia a una distancia de 90 kilómetros de un barco contrabandista. A partir de este punto, 90 kilómetros más adelante, detecta la presencia de otro barco que se mueve en la misma dirección y sentido. Perfecto. Ya. El barco contrabandista, a ver, ¿cómo era? Acá. En la misma dirección, entonces el barco patrullero inicia su persecución a una velocidad, a este lo voy a llamar móvil 1, lo voy a llamar 9, igual a 80 kilómetros sobre hora. Ahí está. El barco contrabandista se percata que está siendo perseguido 30 minutos después, ¿ya? Ahí está. 30 minutos después se percata e inicia su huida, dice, con una velocidad 2 igual a ¿cuánto? 60 kilómetros sobre hora. Ahí está. Se pide determinar a usted qué distancia recorre el barco contrabandista hasta que es alcanzado por el barco patrullero. En otras palabras, para nosotros sería, ¿qué distancia va a recorrer el móvil 2 hasta que el barco patrullero, el barco móvil 1, lo alcance? ¿No ves? Lo primero que yo observo en el ejercicio es que se trata de un problema de alcance y encuentro. Tengo un móvil 1, tengo un móvil 2. El móvil 2 se encuentra mucho más adelantado que el móvil 1, pero la velocidad del móvil 1 es mucho mayor que la velocidad del móvil 2. Él va a llegar en un momento que lo va a alcanzar. Otra cosa que observo en el problema, se mueven en la misma dirección y sentido, las velocidades son diferentes y tengo que cuestionar si se trata de un problema de velocidad constante o se trata de un problema de velocidad variable. ¿Hay o no hay aceleración en el problema? Eso es lo primero que tengo que observar. Porque si hay aceleración, se va a resolver de una forma. Si no hay aceleración, se va a resolver de otra forma. ¿Ya? Observo que en el problema no menciona la palabra aceleración y no menciona la palabra parte del reposo o al final desacelera. No menciona ninguno de sus términos. Se trata de un problema constante. Para que el problema tenga sentido,
digo yo, si las velocidades de los móviles son constantes y si ambas velocidades fueran iguales, en ese caso no lo alcanzaría nunca, ¿no ves? Sería un problema de constante. Si la velocidad 1 fuera inferior a la velocidad 2, tampoco lo va a alcanzar nunca. Para que el problema tenga sentido y solución, se supone que la velocidad del móvil que lo está persiguiendo debe ser mucho mayor a la velocidad del móvil que está escapando. Que 8, ¿no? ¿Cuántos aquí? 80. Ahí está. Perfecto. Entonces sí tiene solución el problema. Una de las dificultades que se presenta siempre en la mayoría de los grupos cuando resuelvo problemas de alcance y encuentro es este término. Si yo observo en el ejercicio, dice el móvil 2, el barco contrabandista, se percata que está siendo perseguido 30 minutos después. La dificultad del problema consiste en la interpretación de los 30 minutos. Si este parte 30 minutos después, ¿cómo lo interpreto eso yo en referencia al móvil 1? ¿Cómo lo referencio yo eso en referencia al móvil 2? Debo separar, ¿ya? Y comienzo a razonar. Si en un principio están alejados 90 kilómetros, este no se está moviendo, y este viene con una velocidad constante, se percata que hay un objetivo a 90 kilómetros y comienza a perseguirlo. El móvil 2, que tiene velocidad constante, deja pasar 30 minutos y luego inicia su movimiento. Para mí, esos 30 minutos que dice el problema se traducen en un desplazamiento del móvil 1. Entonces actualizo el problema, actualizo mi esquema, ¿ya? El móvil 2 ahí está. El móvil 1 que se encontraba en este punto. En un tiempo igual a 30 minutos, el móvil 1 sufre un desplazamiento. Ya no se encuentra en este punto a 90 kilómetros. Se ha desplazado. Aquí transcurre un tiempo igual a 30 minutos, lo que se traduce como distancia, ¿ya? Ahora, aquí se encuentra el móvil 1 y la velocidad es igual a 80 kilómetros sobre hora. ¿No ves? Perfecto. Ahí está. La pregunta es, ¿cuánto vale esta distancia? Voy a llamar distancia prima, le voy a llamar, ¿ya? Ahí está. ¿Cuánto vale esa distancia? ¿Cuánto vale esta otra distancia, que es la nueva distancia que los separa? Y comenzamos. ¿Ya? Comenzamos. A ver, comencemos. Decimos. Móvil 1 con una velocidad de 80 kilómetros sobre hora. ¿Cuánto recorre en un tiempo igual a 30 minutos? Como estamos en un problema de velocidad constante, digo, la única forma para solucionar matemáticamente impropio es igual a la distancia sobre el tiempo. Estoy hablando del móvil 1, de este pequeño segmento. Y digo, entonces se va a decir velocidad 1 es igual a una distancia de prima dividido entre un tiempo t. ¿Cuál es la incógnita? Distancia prima. Matemáticamente impropio, despejo y digo que d' es igual a la velocidad 1 por el tiempo t. A la hora de hacer la sustitución numérica, tengo que fijarme de que todas las unidades estén en el mismo sistema. De preferencia, el Sistema Internacional de Unidades, MKS, ¿ya? Para ahorrarme tiempo, yo, como el tiempo es igual a 30 minutos, lo voy a convertir este tiempo. Digo, tiempo de 30 minutos no lo quiero en unidades de minutos. Lo voy a querer en las mismas unidades que están los otros datos. Lo voy a convertir ahora. Como habíamos visto en la clase de unidades, en diagonal, ¿no ves? Y digo,
1 hora, ¿cuántos minutos son? 60. Y vamos a la simplificación. Minutos se me van con minutos y me da un resultado. Sería 30 por 1 dividido entre 60. Eso es igual a 0,5 horas. Perfecto. ¿No? Media hora. Ahí está. Ahora ya tengo todas las unidades en el mismo sistema y reemplazo. La distancia prima va a ser igual a ¿qué? A la velocidad 1. 80 kilómetros sobre hora multiplicado por el tiempo, igual a 0,5 horas. Por lo tanto, distancia prima me da ese resultado. 80 por 0,5, 40 kilómetros. Ahí está. Es decir, desde el momento que el barco patrullero vio al barco contrabandista, comenzó a perseguirlo por 30 minutos sin que éste se dé cuenta. ¿No ve? Esa distancia que ha recorrido en 30 minutos, con esa velocidad que lleva, yo lo traduzco como 40 kilómetros. Ahora que ya no está a 90, está aquí, recién el barco patrullero, el barco contrabandista comienza a escapar. ¿No ve? Y entonces actualizo mi gráfico de yo. Esta distancia antes era 90. ¿Cuánto es ahora la nueva distancia? Y digo 50. yo, 90 50. es igual a 40 más esto. Entonces, ¿esto cuánto vale? 50. ¿No ves? ¿Se entiende? Sí. Sí. ¿Ya? Sí, dice. Ahora sí, me hago otro esquema, ¿ya? Me voy a hacer un esquema, pero esta vez con negro. La interpretación que yo tengo del problema. Ahí está. Y dice así lo siguiente. Aquí está el móvil 1, persiguiendo a una nueva distancia. Está el móvil 2. Ahora la distancia es 50 kilómetros. Cuando se da cuenta que está siendo perseguido. Ya no hay tiempo, ya no hay ese tiempo de 30 minutos. Lo he traducido en distancia, ¿no? Ahora sí, comienza a perseguirlo. Y yo observo que la velocidad del móvil 1 es mayor a la velocidad del 2. Entonces va a llegar un momento en que, por la ventaja que tiene, lo va a alcanzar. Yo voy a suponer que ese punto es aquí. ¿Ya? Ahí está. Estoy suponiendo un punto cualquiera. Perfecto. Y digo, en un determinado tiempo, que no sé cuál es, el móvil 2 se ha desplazado. ¿Ya? Ahí lo agarro y lo digo. Una distancia. En el mismo tiempo, que no conozco porque es simultáneo el problema, el móvil 1 se ha desplazado también una distancia. ¿No? A la hora de nombrarlo, en función a lo que estoy trabajando, la distancia que recorre el móvil 2 en un tiempo t, lo voy a llamar distancia 2. La distancia que recorre el móvil 1 en un tiempo t, lo voy a llamar distancia 1. Ahí está. Perfecto. Como es un problema de alcance al tiempo en forma general, lo voy a llamar tiempo de alcance. Y es el mismo para los dos porque el problema es simultáneo. Perfecto. De la primera clase de cinemática, hemos avanzado problemas de alcance y encuentro. Hicimos un ejemplo. Y digo yo, ¿cómo se resuelven los problemas de alcance y encuentro? Los problemas de alcance y encuentro se resuelven a partir del esquema en función a la variable distancia. La distancia más grande del gráfico es igual a ¿qué? A la distancia d más la distancia 2. Y eso lo escribo en forma de ecuación. Y digo, ¿cuál es la más grande? ¿Cuál es la más grande? Distancia 1. Al que diga esta, lo voto del grupo. ¿Ya? La distancia 1. ¿A qué es igual la distancia 1 del esquema? ¿A qué es igual la distancia 1 del esquema?
A ver, veamos. Es igual a la distancia D La distancia D y la distancia 2. más la distancia 2. Perfecto. Ahora, de aquí, despejo aquella que es dato. ¿Cuál es dato? D es dato. ¿No ves? Despejemos, ¿ya? Entonces, despejando, me queda que D es igual a ¿qué? A la distancia 1 menos la distancia 2. Y observo que esta ecuación se cumple en el esquema. Dice que D es igual a distancia 1 menos distancia 2. Cumple, ¿no ves? ¿Es correcto? Sí, es correcto. Perfecto. Ahora, en mi pequeña ecuación de distancia, yo no conozco cuánto es la distancia 1, no conozco cuánto es la distancia 2. Perfecto. Entonces, resolvemos. Un sistema incompatible y lo llamo ecuación 1. Perfecto. Me falta pizarra ya. Voy a empezar a borrar. ¿Ya? Pueden capturar pantalla hasta ahí. ¿Ya? Me avisan cuando capturen pantalla. Saque ¿Ya? usted, profesor. Profesor. Que D es igual a distancia 1 menos distancia 2. Como estoy en problema de constante, la única ecuación que tengo por ahora es que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo, matemáticamente impropio. Entonces aplico la ecuación. Aplico para el caso 1. Sería del gráfico velocidad 1 es igual a ¿qué? A la distancia 1 sobre el tiempo 1. Aplico para 2. La velocidad 2 es igual a la distancia 2 sobre el tiempo 2. Pero en el problema no hay tiempo 1 y tiempo 2. El problema es simultáneo. En forma general, el tiempo se llama tiempo de alcance. Ahí está. ¿No ves? Ahora despejo de aquí la incógnita. ¿Qué es lo que quiero saber yo? Quiero saber cuánto vale la distancia 1. Despejando sería la distancia 1 es igual a la velocidad 1 por el tiempo de alcance. Despejando sería la distancia 2 es igual a la velocidad 2 por el tiempo de alcance. A esto le llamo ecuación número 2. A esto le llamo ecuación número 3. Como habíamos hecho en los problemas anteriores, ¿no? Problemas repetidos de base. Ahora digo, ya conozco el valor de la distancia 1, ya conozco el valor de la distancia 2, puedo reemplazar en la ecuación 1. Entonces reemplazo. Reemplazando el valor de la ecuación 2 y el valor de la ecuación 3 en la ecuación 1. ¿Qué voy a tener? Voy a tener que la distancia D es igual a la distancia 1, es decir, velocidad 1 por el tiempo de alcance, menos la velocidad 2 por el tiempo de alcance. Factorizando, la distancia es igual al tiempo de alcance, que es factor común, velocidad 1 menos velocidad 2. Despejando, el tiempo de alcance es igual a la distancia de B1 menos B2. Ahí está. Sustituyendo numéricamente, el tiempo de alcance es igual a la distancia D. ¿Cuánto vale la distancia D? 50 kilómetros. Sobre la diferencia entre las velocidades 80 kilómetros sobre hora menos 60 kilómetros sobre hora. El tiempo de alcance es igual a ¿qué? Sería 50 dividido entre la diferencia de eso, entre 20, 2,5 horas. ¿No ves? Compruebe, por favor, que el resultado sea correcto. Sí, está bien. Acabo de calcular el tiempo de alcance. Estoy siguiendo el procedimiento que habíamos aprendido para problemas de alcance y encuentro hace unas 3 semanas. ¿Ya? Perfecto. Pero la pregunta del ejercicio no es en cuánto tiempo lo alcanza. La pregunta del ejercicio es ¿qué distancia recorre el barco contrabandista antes de ser alcanzado? Yo voy al esquema y digo,
La distancia que recorre el barco contrabandista, que es el móvil 2, hasta ser alcanzado, lo he llamado distancia 2. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale la distancia 2? ¿No ves? Ya tengo el valor de la hora, entonces reemplazo en las ecuaciones con números. Voy a reemplazar en la ecuación número 3. Ahí está. Como no tenemos pizarra, lo voy a hacer aquí con rojo, ¿ya? Y digo, distancia 2 es igual a velocidad 2 por el tiempo de alcance. Por lo tanto, la distancia 2 es igual a 60 kilómetros sobre hora por el tiempo de alcance, 2,5 horas. La distancia 2 es igual a eso. 150. 2 por 60, 120, por la mitad, 30, 150. Ahí está. Ya, perfecto, porque ya acabamos. Vamos a despejar las dudas en el siguiente enlace. Ya voy a mandar el enlace. Ya. Los que están llegando tarde, que me esperen, ¿ya? Vamos con las dudas, ¿ya? Así se resolvió el ejercicio. Respuesta igual 150 kilómetros. Es decir, desde el momento en que se percata que está siendo perseguido hasta que está alcanzado, ha recorrido una distancia de 150 kilómetros. Modelo de examen del segundo parcial. La distancia 50 kilómetros, ¿no ves? No sé de dónde la sacó. Ya. Perfecto. El problema, en un inicio, el problema decía lo siguiente. Dice, un móvil 1 está viajando a una velocidad de 80 kilómetros sobre hora. 90 kilómetros más adelante hay un móvil 2, ¿ya? 90 kilómetros más adelante. Comienza a perseguirlo y el móvil 2 se percata de que está siendo perseguido 30 minutos después. Esa es la dificultad del problema, ¿ya? En la mayoría de los modelos de examen, cuando le meten problemas de alcance y encuentro, le ponen esta palabra, 30 minutos antes o 30 minutos después, y a la hora de interpretarlo, me pierde. Para este problema me dice que el móvil 2 se percata que está siendo perseguido 30 minutos después. Si este 30 minutos después yo lo paso al móvil 1, ¿cómo sería? Quiere decir que móvil 1, a partir de los 90 kilómetros, tiene una ventaja de 30 minutos para avanzar. Esa ventaja de 30 minutos yo lo convierto en distancia. Lo he llamado distancia prima. ¿Cuánto recorre el móvil 1 que va a 80 kilómetros sobre hora en 30 minutos? Nos salió la respuesta 40 kilómetros. ¿No ves? Es decir, de los 90 kilómetros inicial, tengo que recortar lo que está avanzando el móvil 1. Actualizando el problema nos quedó así. Ahora la distancia que lo separa ya no es 90, es 90 menos los 40 que avanzó el móvil 1, serían 50. A partir de aquí comienzo a resolver como un problema de alcance y encuentro, ¿no ves? Desde el tercer esquema hicimos 3 gráficos y decimos, la distancia que lo separa es 50 kilómetros. Este tiene 60 de velocidad, este tiene 80. En un determinado momento lo va a alcanzar. La distancia que recorre el móvil 2 en un tiempo de alcance lo he llamado distancia 2. La distancia que recorre el móvil 1 en un tiempo de alcance lo he llamado distancia 1. Y ahora aplicamos, como resolvemos siempre, problemas de alcance y encuentro. Del esquema de la más grande planteamos la ecuación de distancia. Despejamos el dato, reconocemos las incógnitas, encuentro la incógnita, cada una por separado, como solo tengo una ecuación, para uno y para el otro. Luego reemplazamos, factorizamos hasta encontrar el tiempo de encuentro. Pero la pregunta del examen no es el tiempo de encuentro, es qué distancia recorrió el móvil 2 hasta ser alcanzado. Esa distancia se llama distancia 2. Vuelvo a las ecuaciones con número y reemplazo. En este caso, la ecuación número 3. ¿No ven? Ahí está. A lo del CB le ponen un ejercicio parecido en un examen ya,
pero con el tema de 30 minutos antes, 30 minutos después, un problema de encuentro. A los alumnos de ABAL, por ejemplo, también le ponen un problema de alcance y encuentro. A los alumnos del ingeniero Enrique Sánchez, en uno de sus exámenes, también le ponen el mismo problema con estos tiempos. Si este sale a las 6 de la mañana y este sale a las 5 de la mañana, pero este sale media hora después, palabras así que debo aprender a traducir. Convertir estos tiempos en distancia, actualizando el problema. ¿Ya? Vamos a ver, otra pregunta. Si no hay más preguntas, para hacer otro ejercicio. Por favor. El siguiente ejercicio. Dice así. Para la viga mostrada en la figura, se pide determinar la reacción R2. No, dice, para la viga de la figura se pide determinar las reacciones. R1, apoyo fijo, y R2, apoyo móvil. Y graficar la dirección y sentido, dice, correcto en la gráfica de este examen, sabiendo que F1 es igual a 20 newton. F2 es igual a 40 newton. L es igual a 9 metros. Los ángulos son A vale 50 y B vale 30. ¿Ya? Vamos copiando, por favor, el gráfico. Necesito que grafiquen. Vamos entonces. ¿Ya? Si ya lo tienen, voy a quitar ya la imagen. Por favor, tienen el esquema. Necesito que copien el esquema. Editan ustedes entonces. Vamos con nuestro esquema. ¿Ya? Voy a dibujar el esquema. Como se muestra en la figura, se encuentra apoyada. ¿Ya? Voy a dibujar aquí mi viguita. ¿Correcto? Se encuentra apoyada como se muestra en la figura. ¿Ya? Por una parte, el ingeniero trata de representar un apoyo fijo. Y por la otra parte, trató de representar un apoyo móvil. Problema de estática de la clase número 7, ¿ya? La clase número 7, para los que no estuvieron presentes, la pueden encontrar en el canal en YouTube, ¿ya? Que debería saber previo a resolver problemas de estática. ¿Ya? Estática. Yo resuelvo los problemas de estática en 4 pasos. ¿No ves? Ahí está. Paso número 1, se debe hacer un diagrama de cuerpo libre. Obviamente el diagrama de cuerpo libre lo hago en 6 pasos aparte. Número 2, si hay fuerzas oblicuas, debo aplicar la descomposición. ¿No ves? Por trigonometría, como habíamos aprendido en vectores y en la clase número 7, estática. Paso número 3. Se aplica la primera condición de equilibrio. La sumatoria de fuerzas igual a 0. Primera ley de Newton. ¿Ya? Paso número 4. Se supone que hasta el paso número 3 la mayoría de los problemas tienen solución. Cuando el problema no lo he solucionado hasta el paso número 3, se trata de un problema mucho más complejo y debo aplicar el paso número 4. La sumatoria de los giros o momentos respecto a un punto debe ser 0. Para yo poder resolver un problema en estática, debo tener presente 3 cosas. Primero, aprender a hacer el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es la representación gráfica de todas las fuerzas que actúan sobre mi objeto en forma de vectores. Y yo lo resuelvo en 3 pasos. Primero, ubico el punto o el cuerpo en estudio. 2, represento el peso como un vector hacia abajo. 3, las reacciones. 4, las tensiones. 5, las compresiones. Y 6, la fuerza. No lo escribo porque ya lo tenemos ya en el video número 7. Vamos con lo siguiente. También debo tener presente la descomposición. ¿No ves? Tengo un triángulo rectángulo y esta es la hipotenusa. A esto, este es el ángulo y este le llamo cateto opuesto al ángulo, tensión en Y y tensión en X.
De aquí descompongo y uno es por coseno y el otro es por seno. ¿No ves? Perfecto. También debo tener presente lo que es el giro o momento respecto a un punto. Momento o giro para nosotros es el producto de una fuerza y una distancia. Para que haya giro tiene que cumplirse la perpendicularidad entre la fuerza y la distancia. También sabemos que las fuerzas que concurren con respecto al punto que quiero girar no giran por falta de distancia. Fuerzas concurrentes no giran. También habíamos aprendido que las cosas giran en dos sentidos. En el sentido horario, para nosotros era negativo, y en el sentido antihorario era positivo, ¿no? Por la convención de signo. Perfecto, eso es lo que debo saber. Ahora voy a mi ejercicio y digo, una viga se encuentra apoyada por una parte en un apoyo fijo, por otra parte en un apoyo móvil. Sobre estas vigas están actuando fuerzas, ¿ya? Voy a dibujar las fuerzas yo, las voy a hacer con negro. Con rojo voy a dibujar las fuerzas, ¿ya? Ahí están. Por aquí tengo una fuerza así, en el esquema. Y la voy a llamar a esta fuerza la fuerza F1. Por el otro lado tengo otra fuerza oblicua. Y esta se llama la fuerza F2. Perfecto. A esto el docente le llama la reacción 1, a esto le llama la reacción 2. Además, para que estas fuerzas no sean genéricas, le da un valor, ¿no ves? No es genérico el problema, y le da un valor al ángulo también. El primer ángulo, él le llama el ángulo A, ¿ya? Y aquí el segundo ángulo, el ángulo A es con respecto al eje de las X. El ángulo 2, aquí el otro ángulo, es con respecto al eje de las Y, ¿ya? Así me lo llaman. Perfecto. ¿Lo ves? También me da el valor de la longitud de la viga. L lo llama. Además, me tiene que dar la distancia de cada una de las fuerzas. ¿Ya? Lo vamos a llamar nosotros así. A partir de la orilla en donde se está aplicando esta fuerza. A partir de la orilla en donde se está aplicando esta otra fuerza. ¿No ves? La distancia de cada una de ellas. Perfecto. En este modelo de examen, el esquema del ejercicio, el problema es el mismo para todos. ¿Qué es lo que varía? Los datos. Ya cada fila va a tener datos diferentes. Y comienzo. F1, F2, L, el ángulo A, el ángulo B, y estas distancias que le voy a llamar acá, ¿qué le podemos llamar? L1 minúscula, ¿ya? Y L2 minúscula, le vamos a llamar ahí. L1 minúscula y L2 minúscula. Pues, comenzamos a rellenar los datos, ¿ya? Comencemos a rellenar. Me dictan entonces, ¿cuánto vale F1 para este problema? 20 Newton. Ya, 20 newtons. F1 es dato y vale 20 newtons. ¿Cuánto vale F2? 40 Newton. 40 newtons. ¿Cuánto vale la longitud de la viga? 9 metros. 9 metros. El ángulo A, 50 grados. 50 grados. El ángulo B, 30, pero eso respecto con el eje Y. con el eje Y, con respecto al eje Y, ¿ya? L1, en el problema no me lo da, ¿ya? La mayoría de las veces, el valor de L1 y L2 lo sabe dar en clase, en pleno examen, ¿ya? Al darse cuenta que es un dato que precisan para resolver el problema. Para este caso lo vamos a hacer fácil, ¿ya? L1 va a ser 2 metros y el otro va a ser 1 metro. Ahí está. ¿Ya? Recuerden, me tiene que dar la distancia desde el extremo a qué punto se está aplicando F1 y desde cualquiera de los extremos a qué distancia se está aplicando F2. ¿Ya? Nosotros hemos tomado L1 igual a 2 metros y L2 igual a 1 metro. ¿Ya? Ahí está. A todos nos van a dar diferentes unidades, diferentes cantidades, pero todos tenemos que desarrollar el mismo procedimiento. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿No ven? Perfecto. Vamos con la resolución del problema. Dice, la pregunta, ¿cuál era? ¿Lo lee, por favor? ¿Qué es lo que me pide?
Pero aparte de las reacciones, me pide la dirección y sentido, ¿no ves? De la reacción en el apoyo fijo. Perfecto. Vamos. Y decimos, un problema de equilibrio. Para resolverlo vamos a aplicar diagrama de cuerpo libre, descomposición, sumatoria de fuerzas en X y luego sumatoria de giros o momentos, si no puedo. El diagrama se resuelve en estos 6 pasos. La descomposición lo hago por trigonometría. Y la ecuación de giro o momento es el producto de la fuerza y la distancia. Perfecto. Vamos entonces. Diagrama de cuerpo libre sobre el problema. ¿Me ayudan a hacer, por favor? Y digo, DCL, el diagrama de cuerpo libre. Para el diagrama de cuerpo libre, ya no dibujo la viga, dibujo el baricentro del cuerpo, ¿ya? En este caso lo voy a representar por una línea horizontal, el baricentro del cuerpo. Ahí está. Además, para que el problema tenga sentido, le voy a dar referencia. A este le voy a llamar el punto 1, a este le voy a llamar el punto 2. ¿Para qué? Para poder decir que la viga va desde un punto que he llamado 1 hasta un punto que yo he llamado 2. No uso la letra A y B porque él ya las está usando para asignar el valor al ángulo. ¿Bueno? Perfecto. Ya tengo mi viguita. Este es el cuerpo en estudio. Entonces, primero se dibujan las acciones. El punto, el peso. Si yo noto en el problema, se trata de una viga sin peso, ¿ya? Una idealización, en un ejemplo, una idealización. Entonces, no hay peso, pero sobre la viga se están actuando fuerzas, ¿no ves? Al tratar de representar esta fuerza sobre mi diagrama, yo noto que la fuerza está en oblicua y decimos, en este curso de mecánica básica no trabajamos con fuerzas oblicuas, trabajamos con fuerza en el eje X y en el eje Y. Por lo tanto, tengo que aplicar la descomposición trigonométrica. ¿No ves? La clase número 7, el video número 7, ¿ya? Y digo, ¿qué es la descomposición trigonométrica? Son las proyecciones de la fuerza en forma de vectores sobre los ejes. Es decir, ¿cuánto vale la fuerza F2 sobre el eje de las X? Y le llamo, esto va a ser para mí F2 en X. ¿Cuánto vale la fuerza F2 en el eje de las Y? Esto para mí vale F2 en Y. Ahí está. Lo he descompuesto. Paso esta descomposición al diagrama. ¿Cómo sería aquí la representación? En vez de representar F2, ahora el problema tiene dos fuerzas. Una que es horizontal, que se llama F2 en X, y una que es vertical, que se llama F2 en Y. Si no recuerdo cómo se hace la descomposición, solo hago para uno, ¿ya? Y saco el triangulito afuera. La hipotenusa se llama F2. El ángulo lo voy a llamar θ. Esto sería el cateto opuesto, F2 en Y, el cateto adyacente, F2 en X. Y digo, seno del ángulo de este triángulo es igual al cateto opuesto al ángulo sobre la hipotenusa del triángulo. De aquí despejo y tengo que F2 en Y es igual a F2 por el seno de θ. ¿No ves? ¿Lo saben hacer esto? Sí, lo hemos hecho en cinemática y lo hemos hecho en estática y en vectores. Si no lo recuerdan, acudimos al video número 7. Ya la clase número 7 está en el canal. Ya, borro esto entonces. Ojo a algo. Estoy tomando, para comodidad de muchos, estoy tomando el ángulo respecto al eje X y no estoy tomando el ángulo que él me da respecto a Y. ¿Puedo hacerlo respecto a Y? Sí. Pero para que no se pongan nerviosos, lo he puesto respecto a X. Si voy a trabajar con el ángulo complementario, tengo que acudir a la teoría del error, la teoría de ángulos, ¿no ves? Y digo, un cuadrante tiene 90. Si este ángulo de aquí arriba se llama B y vale 30, ¿cuánto falta el ángulo complementario? El ángulo 60. complementario vale 60. Ahora sí, vamos a trabajar con ese ángulo, ¿ya? Con 60.
Perfecto. Si trabajamos con ese ángulo, ¿cuánto vale F2 en X? Vale F2 por el coseno de 60. ¿Cuánto vale F2 en Y? Vale F2 por el seno de 60. Ahí está. Perfecto. Ya descompuse la fuerza F2. Lo propio para la fuerza F1. ¿No ves? F1 noto que está oblicua y no puedo representarlo porque nosotros no trabajamos con fuerzas oblicuas. Aplico descomposición trigonométrica, las proyecciones ortogonales. La sombra del vector F1 sobre el eje de las X se llama F1 en X. La sombra del vector F1 en el eje de las Y se llama F1 en Y. A la hora de representarlo, en mi diagrama sería vertical F1Y, horizontal F1 en X. Perfecto. Si quieren, lo hacemos por trigonometría afuera, también lo sacamos, ¿no ves? Son cálculos auxiliares. Sería, así se me forma un triangulito, donde la hipotenusa se llama F1. El ángulo respecto a X se llama A. El cateto opuesto es F1 en Y, el cateto adyacente F1 en X. Ahí está. Resolviendo, yo tengo que F1 en X es F1 por el coseno de A. Yo tengo que F1 en Y es F1 por el seno de A. ¿No ves? Perfecto. Si no recuerdo esta parte, video número 7. ¿Ya? Ahí está. Ahora digo, he dibujado las acciones. Sobre la viga tengo 4 acciones. 2 vertical y 2 horizontal. A toda acción, con la tercera ley de Newton, aparece una reacción. ¿Cómo son las reacciones? Contraria a las acciones y perpendicular a la superficie en contacto. En este caso, las reacciones van a aparecer en los apoyos. Si recuerdo la clase número 7, habíamos visto tipos de apoyo. 3 tipos de apoyo. Apoyo de tipo móvil, apoyo de tipo fijo y apoyo de empotramiento. Para este ejercicio se nos presenta un apoyo móvil y un apoyo fijo. Los apoyos, el tipo de apoyo tiene que ver con las reacciones que produce ese apoyo. Sobre un apoyo móvil se produce una reacción, ¿no ves? En este caso, una reacción vertical. Lo voy a representar aquí, ¿ya? En el punto 2 hay un apoyo móvil. Va a aparecer una reacción contraria a las acciones. Como las acciones son para abajo, la reacción va a ser hacia arriba. Lo voy a llamar reacción 2. Perfecto. Como es móvil, solo tiene una reacción. ¿No ves? La razón está en el video 7. Vamos al punto número 1. Primero las acciones y luego la reacción. Como se trata de un apoyo fijo, aparecen 2 reacciones. La reacción vertical y una reacción horizontal. Voy a dibujarlo bien esto ya. Una reacción horizontal y una reacción vertical. Ahí está. Y lo estoy llamando, obsérvense que lo estoy llamando para no confundirme, RH y RB. A esta le he llamado R2. Perfecto. Ahí está. Ese es el problema. Ahora la pregunta del docente es, ¿cuánto valen estas reacciones? ¿No ves? ¿Cuánto valen estas reacciones? Perfecto. El problema dice que el sistema se encuentra en equilibrio. Si el problema se encuentra en equilibrio, entonces debe cumplir con las condiciones de equilibrio. Y digo yo, primera condición de equilibrio. ¿Cuál es la primera condición de equilibrio? A ver. Sumatoria de fuerzas en X0. Sumatoria de fuerzas en X y Y debe ser 0. Y comienzo. Sumatoria de fuerzas en el eje de las X debe ser 0. Como referencia para el signo vamos a tomar el eje positivo de las X. ¿Ya? Y comienzo. Voy a sumar todas las fuerzas que se encuentran en X actuando sobre este ejercicio. Empezando por orden, empiezo de izquierda a derecha, como les gusta a ustedes. Y empiezo. Estoy buscando todas las fuerzas en el eje de las X. Y aparece una. La reacción horizontal es positiva. ¿No ves? Por el sentido del vector. Aparece la fuerza F1 en X. Positiva también.
Sigo avanzando y aquí aparece la fuerza F2 en X, pero observo el sentido es negativo. Menos F2 en X. Sigo avanzando, ya no hay fuerza. Quiere decir que si este problema está en equilibrio, esas tres fuerzas deben sumar 0. Perfecto. Ahí está. De la siguiente ecuación, ¿cuáles son datos? ¿Cuáles son incógnitas? La reacción horizontal no la conozco. El valor de fuerza F1 lo conozco, es dato. El valor de la fuerza F2 es dato. Entonces procedo a despejar y digo, la reacción horizontal va a ser igual a ¿qué? Lo paso todo al otro lado, como dicen ustedes, con el signo cambiado. Sería F2 en X menos F1 en X. Ahí está. Ese sería el resultado. Pero ¿cuánto vale F2? ¿Cuánto vale F1? Y digo, la reacción horizontal va a ser igual a F2. Aquí lo tengo, ¿no ven? Trabajado ya. F2 multiplicado por el coseno de 60 menos F1 en X. ¿Cuánto vale F1 en X? F1 por el coseno de A. Coseno de 50. Ahí está. Todo es dato, por lo tanto, reemplazo numéricamente. Sería la reacción horizontal va a ser igual al F2, que vale 40 newton por el coseno de 60, menos F1, que vale 20 newton por el coseno de 50. ¿Ya? Vamos con la calculadora, por favor. Necesito datos. Trabajando. La reacción horizontal me da 7.14, ¿qué? Newton. Ahí está. Perfecto. Hice sumatoria de horizontales y me dio que para que el sistema se encuentre en equilibrio, la reacción horizontal debe valer 7.14. Cuando RH valga 7.14, la sumatoria de fuerzas en horizontales es 0. Quiere decir que la viga ya no se va a mover en el eje horizontal. Perfecto. Vamos con el siguiente. Ahora viene sumatoria de fuerzas en el eje de las verticales, en el eje de las Y, igual a 0. Si el problema se encuentra en equilibrio, la sumatoria de fuerzas verticales debe ser igual a 0. Como referencia, positivo hacia arriba. Y digo, como a ustedes les gusta, de izquierda a derecha, para no olvidarme de ninguna. La primera que aparece es la reacción vertical. Y digo, reacción vertical positiva porque va hacia arriba. Sigo avanzando y aparece menos hacia abajo F1 en Y, negativa porque es hacia abajo. Aparece menos F2 en Y, negativa porque es hacia abajo. Sigo avanzando y en el extremo me toco la reacción 2 positiva hacia arriba. Estas cuatro fuerzas, si el sistema está en equilibrio, se deben sumar entre sí y darme 0. Ahí está. Continuando con el ejercicio. A ver. Ahí. Ya. Sumatoria de verticales igual 0. De izquierda a derecha, reacción vertical positiva, menos F1Y negativo, F2 sub Y negativo, más R2 positivo. Negativo hacia abajo, positivo hacia arriba. Si este problema está en equilibrio, se supone que la sumatoria de fuerzas en verticales debe dar 0. Y digo yo, comienzo. ¿Cuáles son datos? ¿Cuáles son incógnitas? La reacción vertical no la conozco. F1 es dato, F2 es dato. La reacción 2 vertical no la conozco. Y tengo el siguiente problema. Una ecuación con dos incógnitas. ¿No ves? Ahí está. Es la primera ecuación que aparece con dos incógnitas y le pongo un número. Ecuación número 1. Tengo un sistema incompatible que me da infinitas posibilidades de solución. Debo encontrar otra ecuación con las mismas incógnitas para tener igual número de ecuaciones para igual número de incógnitas para poder hacer un sistema de ecuaciones. ¿No ves? Lo que les gusta a ustedes, matemáticas. Perfecto. Y digo yo, ya apliqué la primera condición de equilibrio y solo obtuve el resultado de la reacción horizontal. Aún no tengo resultado cuánto vale RB y R2. No pude solucionar el problema.
Llegué hasta el paso 3 y no pude solucionar el problema. Entonces se trata de un problema mucho más complejo. Voy a tener que aplicar el paso número 4, la segunda condición de equilibrio. ¿Qué es la segunda condición de equilibrio? La sumatoria de giros o momentos en un punto debe ser igual a 0. Recordando que el momento o giro para mí es el producto de una fuerza por una distancia perpendiculares entre sí. Borramos esto y digo, voy a aplicar giro. Sumatoria de giros o momentos respecto a un punto debe dar 0. Segunda condición de equilibrio. Para poder aplicar momento, lo primero que debo saber es elegir el punto sobre el cual voy a hacer la sumatoria de los giros. En este caso, tengo dos puntos, el punto número 1 y el punto número 2. En el punto número 1 tengo un apoyo fijo, en el punto número 2 tengo un apoyo móvil. La viga puede girar sobre el apoyo fijo porque le permite giro. Entonces, el punto que voy a elegir es el punto número 1, porque es un apoyo fijo. Ahí está. Sumatoria de giros o momentos respecto al punto 1. Una vez que he elegido el punto sobre el cual voy a girar, tengo que comenzar en el diagrama a expresar las distancias a partir de ese punto. Porque no me olvido que momento o giro para mí es el producto de una fuerza por una distancia perpendiculares entre sí. ¿No ves? Ya tengo las fuerzas, están dibujadas en el diagrama. Me falta la distancia respecto al punto que quiero girar. Y comienzo. Vengo acá y lo voy a hacer con negro. ¿Ya? Vengo acá y lo voy a hacer con negro. Y digo, el punto sobre el cual quiero girar es el punto 1. Entonces tengo que expresar las distancias de cada una de las fuerzas a partir de ese punto. Recordando que para que haya giro tiene que haber perpendicularidad entre la fuerza y la distancia. Deben ser perpendiculares entre sí. Las fuerzas que son concurrentes al punto, las fuerzas que llegan al punto, no giran. Primero empiezo por ahí. ¿Cuáles fuerzas en este diagrama son concurrentes al punto? Observemos. Miren. 2 fuerzas, 3 fuerzas, 4 fuerzas, 5 fuerzas, 6 fuerzas, 7 fuerzas. Este problema en mi diagrama tiene 7 fuerzas. 4 fuerzas son verticales y 3 fuerzas son horizontales. Las fuerzas horizontales se encuentran en la línea de acción del punto que quiero girar. Es decir, son concurrentes al punto. Por lo tanto, las fuerzas horizontales no van a girar. No gira la fuerza horizontal RH porque es concurrente al punto. No gira la fuerza F1 en X porque es concurrente al punto. No gira la fuerza F2 en X porque es concurrente al punto. ¿No ves? Ninguna de las horizontales gira. Perfecto. También observo que la reacción vertical llega al punto 1, es concurrente. Tampoco la reacción vertical va a girar porque es concurrente al punto. ¿Cuáles fuerzas giran? Aquellas que tienen fuerza y distancia y son perpendiculares entre sí. Entonces gira F1 en Y, es perpendicular, gira. F2 en Y, es perpendicular, gira. R2, reacción 2, gira también porque hay fuerza y distancia. 3 fuerzas están girando. Entonces tengo que expresar la distancia, ¿ya? Y comienzo. A partir del punto 1, ¿qué distancia hay hasta donde se encuentra la fuerza F1 en Y? A esa distancia le voy a llamar yo la distancia 1. Perfecto. Lo mismo para la fuerza F2 en Y. Por el principio de transmisibilidad de fuerza, extiendo la línea de acción de la fuerza y digo, ¿qué distancia hay desde el punto de giro hasta la fuerza F2 en Y? Y a eso lo llamo la distancia 2. Perfecto. Por el principio de transmisibilidad de fuerza, extiendo la línea de acción de la fuerza R2 y digo, ¿qué distancia hay desde el punto 1 hasta la reacción 2? Si ustedes observan, eso es la longitud de la viga, entonces lo llamo simplemente L. ¿No ves? Se encuentra al otro extremo del punto 1. La distancia es L. Ahora vamos con los valores numéricos. ¿Ya? Me ayudan con los valores numéricos. La distancia que hay desde el apoyo, desde el punto 1 hacia la fuerza F1 en Y,
lo he llamado yo L1, y eso vale 2 metros. Entonces, distancia 1 vale 2 metros. La distancia 2, desde el punto de apoyo hasta donde está F2, lo he llamado yo distancia 2. ¿No ves? ¿Cuánto vale esta distancia 2? Como dato, yo tengo que desde la fuerza F2 hasta el apoyo 2, esto vale 1 metro. Si toda la viga vale 9 metros y este pedacito vale 1 metro, ¿qué distancia hay desde el punto 1 a la fuerza F2? 8 metros. Ahí está. Lo mismo para la L3. Desde el punto 1 hasta la L2, la distancia se llama L y eso vale 9 metros. Ahí está. Ya tengo las 3 fuerzas que están girando y cada una de sus distancias. ¿No ves? Vengo acá y digo, voy a tener que hacer la ecuación de giro o momento. Y comienzo, ya, girando. De izquierda a derecha, por cuestión de orden, ¿ya? El sentido de giro va a ser sentido o antihorario positivo. Y dice, RH y RB no giran porque son concurrentes al punto. Sigo avanzando. F1X no gira porque es horizontal, ¿no ves? Concurrente al punto. La primera fuerza que me voy a pillar que va a girar va a ser F1 en Y, que sería la fuerza. Sería F1 en Y y la distancia para esto sería D1. ¿No ves? Entonces, por D1. ¿Cómo gira la fuerza F1 en Y respecto al punto 1? Para poder saber el sentido del giro, yo coloco un dedo sobre el punto que quiero girar y el otro sobre la fuerza y simulo el giro. Y noto que es un giro en sentido horario a favor del reloj. Eso para mí es giro negativo. Ahí está. Perfecto. Continuamos. Ya hice girar la fuerza F1 en Y. Me muevo hacia la fuerza F2. Noto que la fuerza F2 en X no gira por ser concurrente al punto. No hay distancia. La que gira es F2 en Y. La distancia es D2 y la fuerza es F2 en Y. ¿Cómo gira? Coloco un dedo sobre el punto y el otro sobre la fuerza y noto que el sentido del giro es horario a favor del reloj. Esto es giro negativo. La fuerza es F2 en Y. La distancia se llama distancia 2. Perfecto. Continúo. Llegué a la reacción R2. La fuerza es R2, la distancia es L. ¿Cómo gira esta fuerza? Coloco un dedo sobre el punto, el otro sobre la fuerza y digo, el giro tiene sentido contrario al del reloj, es sentido antihorario. Eso se llama para mí giro positivo. La fuerza es R2, la distancia es L. Esas 3 fuerzas están girando. Se supone que todo eso debe ser 0. De la siguiente ecuación que me ha quedado, identifico cuáles son las incógnitas, cuáles son los datos. Y digo, F es dato, D1 es dato, F2 es dato, incógnita y dato. Tengo una sola ecuación con una incógnita. Entonces voy a despejar. ¿Me ayudan a despejar, por favor? Quiero despejar R2. Todo lo que está sumando o restando pasa al otro lado de la ecuación con el sentido cambiado. Y sería entonces R2 por L es igual a ¿qué? Al F1 en Y por distancia 1 más el F2 en Y por distancia 2. Este L está multiplicando y lo paso a dividir sobre L. Ahora me ha quedado que el R2 es igual a F1 en Y por distancia 1 más F2 en Y por distancia 2. Todo dividido entre L. Debo hacer la sustitución numérica. ¿Lo ven? Voy a aprovechar la pizarra lo más que pueda, ya. Muy pequeñita mi pizarra. Entonces voy a borrar esta parte. Voy a hacer un cuadradito así. Para indicar que es otra parte, sí. Con rojo, ¿ya? No, con negro lo voy a hacer. Y digo, ¿me ayudan a sustituir? Sería R2, numéricamente hablando, va a ser igual a F1 en Y, que sería F1 por el seno de A.
por la distancia 1. ¿Cuánto vale la distancia 1? Más F2 en Y, que sería F2 por el seno de 60. ¿Me están siguiendo? Sí, 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 sí. Ya, pensé que ya se habían dormido. me salió 34.20, a ver si sale igual. Ya, A voy mí a tratar de 21, alcanzar 21.18. distancia 2. Voy a tratar de alcanzarlo, ya lo estamos a comprobar. Todo sobre L. Numéricamente hablando, sería L2 es igual al F1. 20 newton por el seno de 50 por la distancia 1, que vale 2 metros, más F2, que vale 40 newton por la distancia 2, que es 8 metros, por el seno de 60. Todo dividido entre L, que vale 9 metros. Por favor, comprobar eso. 34,19 me salió a mí. ¿Alguien? 34.20 redondeando, como le dije, Ausi. Sí, 34.20. ¿De verdad? Esa Sí, es, estaba bien yo. esa es. ¿Están seguros? ¿No me están mintiendo? Está bien, segurísimo. Meditaron Lo habíamos resultados salido malos, todo. yo me equivoqué y sacamos resultados que no era. 34.20. 20 redondeado. Vamos a aplicar la regla de redondeo, ¿ya? Newton, porque arriba me da Newton por metro, abajo metro, se me van 2 metros y me queda solo Newton. Ahí está. Encontramos el valor de la reacción 2. ¿No ves? Perfecto. Y digo, hice sumatoria de giros en el punto 1 y me dio la respuesta de 2. Ahora, si hago sumatoria de giros en el punto 2, me va a dar la respuesta de 1. Pero es muy largo el proceso. Una vez que yo tengo el resultado, vuelvo hacia atrás y busco las ecuaciones con números para poder reemplazar. Y digo, lo puedo reemplazar en la ecuación 1, ¿no? Y entonces vamos a hacer eso. Ahora le escribo, reemplazando R2 en ecuación 1. ¿Para qué voy a reemplazar en la ecuación 1? Para poder encontrar el resultado de la reacción vertical. Ahora R2 ya es un dato. ¿Ves? Despejen, por favor. Reacción vertical despejando. Todo esto pasa al otro lado con el signo contrario. Y como dicen ustedes, sería la reacción vertical va a ser igual a ¿qué? A F1 en Y más F2 en Y menos R2. Reacción vertical va a ser igual a F1 por el seno de 50 más F2 en Y, que sería F2 por el seno de 60 menos el R2. ¿No ves? Sáquenlo numéricamente, por favor. ¿Cuánto sale el número? Es F1 seno de 50 más F2 seno de 60 23.42 me salió. ¿Cuánto sale? 23.42, que alguien confirme, pero Confirme, por favor. Les dije que almuercen antes de la clase, ¿no ves? Pero como se despiertan a las 12. $15.76 me sale a mí. A mí igual, 15.76. Eso me sale. Ya. A ver, voy a traer mi calculadora. Sí, Por el seno de 50 15.76. igual Y más 15,76. paréntesis 40 por el seno de 60. Cierro. Y sale eso, cierro, 15,76. igual, menos 34.20. 15.76 me sale a mí. A mí también. Sí, a mí también me A sale. mí Está bien, me he equivocado en el signo del final. Ya, bien, se había equivocado, ya, ahí está. Mejor que se equivoque aquí que se equivoque en el examen. A mí me Ahí salió está. Carlos. ¿Te salió Elías? Sí. Ya, perfecto. Ahí está.
15.76 nos salió. Ahora sí, supuestamente para la mayoría de los grupos, hasta ahí es el resultado, ¿ya? La mayoría le piden hasta ahí, pero este docente nos está pidiendo, aparte de encontrar el valor de cada una de las reacciones, quiere la dirección de la reacción 1. ¿A qué se refiere con la dirección de la reacción 1? Para poder responderme, debo yo graficar nuevamente. Ya voy a tener que graficar otra vez. Les pido, por favor, que anoten reacción horizontal, reacción 2 y reacción vertical. Guarden los datos, ¿ya? Vamos a borrar la pizarra, ¿ya? Antes de borrarlo, le voy a tomar una foto, ¿ya? Vamos a borrar, ¿ya? Vamos borrando. Porque para la mayoría de los grupos, ahí acabó el problema, ¿ya? Hasta ahí lo hacemos y tenemos el 20/100. Ahora, este docente nos pregunta otra cosa. Voy a borrar todo, ¿ya? Ya le envié la foto por si acaso. Borro todo porque necesito resolver. Los resultados los voy a anotar en una esquinita porque los voy a necesitar, ¿ya? Y aquí escribo RH, RB y R2. Me dictan, por favor. RB sale 15.76 Newton. R2 sale 34.20 Newton. ¿Cuánto salía RH? 14. 7,14 Newton. Ahí está. Voy a necesitar esos datos, ¿ya? Ahí está. Dice, tengo los resultados, pero no hay suficiente. Dice, ¿cuál debe ser el valor de la reacción 2 y la dirección? Para poder responderlo, vuelvo a dibujar la viguita, ¿ya? ¿Dónde está mi marcador que me gusta? Aquí está. Dibujo la respuesta. Tengo una viga que está apoyado por forma fija y al otro lado está apoyado de forma móvil. ¿Ya? Esta viga tiene la acción de dos fuerzas oblicuas. Una está así, que le hemos llamado F2, y otra está así, que le hemos llamado F1. ¿No ven? Estas acciones provocan reacciones, que ya lo hemos resuelto. La reacción 2, que vale 34.20, y la reacción vertical, que le hemos llamado aquí, que vale 15.76. Además de eso, también hubo una reacción horizontal, que vale 7.14. ¿No ven? Ahí están las reacciones. Pero no es suficiente. Me pide la dirección y sentido en el apoyo 1. ¿Cuál debe ser la dirección y sentido? Entonces yo hago un circulito aquí, a esto, y le hago zoom, ya, lo saco afuera, lo hago grande. Y tengo, dibujo. Esto es el punto 1. Ya, ahí está el punto 1. Al punto 1 están llegando dos reacciones. Una que hemos llamado RH y una que hemos llamado RB. Pero el docente no quiere la reacción horizontal y vertical, quiere la reacción resultante. Y entonces lo tomo esto en forma vectorial. ¿No ven? En forma vectorial. ¿Cuál es el resultado de la suma de estas dos fuerzas? Y les pregunto a ustedes, ¿dónde se encuentra el resultado de la suma de dos fuerzas? En el paralelogramo de fuerzas del mismo. Entonces hago el paralelogramo. La paralela de la horizontal, la paralela de la vertical, y ahí tengo el paralelogramo. Y la resultante se encuentra en medio de las dos. ¿No ves? En otras palabras, esto es la componente Y, esto es la componente X, y encuentro la resultante de los dos. Para otro tipo de ejercicio, para otros docentes, si tuvieran el eje de las Y, en el eje X, Y,
tengo este cateto y tengo este cateto. Quiero hacer composición, ¿no ves? Hago así y digo, aquí está la resultado. Además, también necesito el ángulo. Perfecto, vamos a hacer eso aquí, ¿ya? Y digo, el ángulo aquí está, respecto a ese punto. Lo voy a llamar alfa, si quieren, al ángulo, ¿ya? Ahí está. Ahora, el docente lo que me está pidiendo en realidad es la dirección, cuánto vale alfa, y la resultante, cuánto vale R. Y obviamente se trata de un ejercicio de composición de fuerza, ¿no? Que lo hemos visto en la clase número 7, en el video de cosas que deberías saber antes de aprender estática. ¿Ya? ¿Cómo se compone? Primero, ¿cómo hallo R? A ver. Ojo que esto es perpendicular, ¿ya? Si no se ve esto perpendicular, lo voy a dibujar perpendicular. Ahora sí es perpendicular. ¿Cuánto vale R? Apure Pitágoras, obviamente, ¿no? Es una generalización la ley de los cosenos, pero un caso particular es cuando hay 90 grados, como en este. Es un triángulo, rectángulo cualquiera, y digo, por el teorema de Pitágoras tengo que R cuadrado es igual a RH cuadrado más RB cuadrado. Despejando esto, tengo que la raíz cuadrada. Ahora tengo que la reacción, que le voy a llamar a esto 1, es igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de RH al cuadrado, 7,14 newton cuadrado, más RB, 15,76 newton al cuadrado. Ahí está. ¿No ves? ¿Cuánto sale eso? 30. 17,30. ¿Ya? Resolviendo por el teorema de Pitágoras. ¿No ves? Perfecto. Lo que estoy haciendo es composición, la clase número 7. ¿No ves? Por eso es importante aprender todo en la clase número 7. Muy importante. ¿Ya? Siguiente. ¿Cómo hallo la dirección? Función trigonométrica, seno, coseno y tangente. En este caso, son datos los dos catetos opuestos al ángulo, ¿no ves? Son datos los dos catetos, entonces con la función tangente. Tangente de alfa de este triángulo es igual al cateto opuesto al ángulo sobre el cateto adyacente al ángulo. De aquí tengo que alfa va a ser igual a, ¿cómo despejo el argumento de una función? Con la función inversa. RB sobre RH. Ahí está. ¿Cuánto vale alfa? Sustituyan numéricamente, por favor. Sería sheet tangente de paréntesis quebrado arriba 15.78. 68,09. 68.09 ¿qué? Grados, ¿no? Ahí está. Y esa sería mi respuesta. Nótese que en este examen el ingeniero pone así, reacción 1 y pone la dirección de 1, creo que lo llama tita, ¿ya? Y abajo pone reacción 2, ¿no ves? Así pone. La respuesta sería R1, 17.30, su dirección 68.09 y R2, 34.20. ¿Ya? No olviden responder con las unidades, ¿no? ¿Se entiende? Estoy tratando de no ser muy detalloso, ya no ponerle muchos detalles porque nos tardaríamos más explicando mucho mejor, ¿no? Pero como ya son cosas que ya hemos visto, directamente estamos yendo a la resolución del modelo de examen, ¿ya? Espero que se haya entendido. A ver, sería reacción vertical. Sería shift tangente de 15.76 barra 7.14. Cierro paréntesis, igual. No sale este resultado. ¿Por qué son así? Revisen que su calculadora no esté en radianes, ¿ya? Porque después, cuando repiten la materia, algunos repiten por la calculadora. Pregúntenle a sus compañeros, ¿ya? Reacción vertical, 15.76. Hay algunos que no merecen estar repitiendo la materia.
pero lo han hecho con la calculadora. La respuesta es 65.63. Haga un tutorial, Auxi, para saber No, utilizar vamos a la hacer un calculadora. 65.63. 63. Ahí está, respuesta correcta. Su compañero está medio durmiendo y como come en la cama y mira la clase de la cama, por eso que le sale un resultado así. Al menos dice. Sí, y una Un poquito pregunta. más. Sí. Si un caso, digamos, hubiera un problema donde se tomaría el peso de la viga. Supongamos que este problema fuera con peso. Aquí decimos nosotros, supongamos que el peso es 100, ¿ya? Peso de la viga. El peso de un cuerpo está representado como un vector hacia abajo en el baricentro del cuerpo, es decir, justo a la mitad. Toda la viga tiene 9, a 4,5 de cualquiera de los lados iría la variable peso de la viga. A la hora de hacer el diagrama, obviamente aquí habría un vector más, que sería el vector peso de la viga, ya que es dato. A la hora de hacer sumatorias verticales, habría una fuerza más. A la hora de hacer sumatorias horizontales, esta no se toma en cuenta porque es vertical. A la hora de hacer giro, sería, esta no gira, gira 1, gira 2, gira 3, gira 4. El mismo procedimiento, excepto que este peso de la viga sí viene a ser como una fuerza, ¿no? Como una acción más, ya es todo. Ahí está. Es todo. La mayoría de los problemas sí nos ponen peso de la viga, ¿ya? En los problemas de Mauro Flores, por ejemplo, en viga, viene con peso de la viga. En los problemas del ingeniero Benjamín, viene con peso de la viga, ¿ya? Otros docentes ponen una idealización, como este caso, que no considera el peso de la viga, ¿ya? Los problemas del ingeniero Canizales, por ejemplo, vienen con peso de la viga. Se han tratado de hacer el práctico multigrupo, unos problemas tienen peso de la viga, otros no, ¿ya? Otra pregunta. ¿Con peso de la viga haya variado el resultado? Sí, porque es una acción más, va a variar todo. ¿Ves? Hay que ver qué varía y qué no varía. Tal vez en horizontal no haya variado, ¿no? Porque no tiene nada que ver. Como es vertical, no tiene nada que ver. Pero en esto haya variado y haya variado. Ya, otra pregunta. ¿Tienen preguntas? A ver, despierten. Una pregunta antes de que haya puesto lo último en la pizarra. Ya. Cuando estamos elaborando la fórmula de R2, que decíamos que R2 era igual a F1 de Y por D1 más F2Y por D2 sobre L. Cuando anotó F2 por seno de 60, F2, ¿cuál era su valor? F2. 40, ¿Ya? era 40 por seno de 60. 40 era. Su compañero se refiere a cuando estaba despejado, dice. Cuando despejamos R2, ¿no ves? ¿Se acuerdan? Era así. R2 es igual a ¿qué? Al F1 en Y por distancia 1 más el F2 en Y por distancia 2, todo dividido entre L. Eso era. ¿No ves? Sí, eso. A la hora de sustituir esto, a la hora de sustituir por su valor, me quedó F1 por el seno de 50 por D1 más F2 por D2 por el seno de 60. Obsérvese que esta distancia yo lo muevo adelante, ¿ya? Para comodidad a la hora de calcular, ¿ya? Solo eso. Y aquí era 20 por 2 por el seno de 50, más 40 por 8 por el seno de 60, dividido todo entre 9. Eso nos tenía que dar 34.20. ¿No ves? Ah, ya, muchas gracias. Eso era. Ya. ¿Otra pregunta? Creo que si se han dado cuenta, en promedio resolvemos un ejercicio en 30 a 40 minutos, ¿no ves? Por mí, Sí. puedo hacer uno más si quieren, pero el tema es que ustedes se cansan, ¿ya? Un ejercicio, lo que nos han mandado, voy a seguir resolviendo en el orden que han mandado, ¿ya? Mañana vamos a continuar.
Ya comen antes de entrar a clase. Ya, está bien. Ah, muchas gracias. Adriana, Gracias. una nomás. Sí, Ya, la dígame. última. No, siga, pregunte lo que quiera. No, Que y pregunte, si compañero, primero. si hubieran fuerzas oblicuas hacia abajo, tuviéramos que descomponer normalmente y hacer la operación que se hace. Sí. Su compañero dice, bien la pregunta ya. Su compañero dice, ¿qué tal si una de estas fuerzas no está así, ¿no ve? O si aparte de estas hay otra. Voy a suponer yo un ejemplo teórico, ya así. Ahí está. Esta va a ser la fuerza F3 y este ángulo va a ser de 40, por decirte. Ya, ahí está. Y esto tiene número, vale 60. Su compañero dice, ¿qué pasa si hay una tercera fuerza o más fuerzas oblicuas y están abajo? Simple. Descomposición trigonométrica. ¿Cuánto vale esto en X? F3 en X. ¿Cuánto vale esto en Y? F3 en Y. A la hora de graficar, aquí la aumentaría, ¿no ves? F3 en Y hacia arriba y la otra aquí la aumentaría F3 en X. ¿No ves? No importa el orden donde esté, ¿ya? El procedimiento es el mismo. ¿No ves? ¿Se entiende? Sí, gracias. Por ahí nos sorprende el ingeniero. Sí, eso es cierto. Siempre nos están poniendo cosas que no hemos visto, ¿ya? No se sorprendan si el examen es muy diferente a sus prácticos, ¿ya? El examen que ustedes van a dar se parece más a la auxiliatura que yo les doy que a los ejercicios que el ingeniero les enseña a algunos grupos. Algunos grupos respetan fielmente lo que se avanza. Es el caso del ingeniero Ortiz, ¿ya? Lo que él les enseña en clase, casi el mismo nivel le va a meter en el examen. Otros grupos no corren con la misma suerte, ¿ya? Así que hay que ir preveído. Yo lo que hago es prepararlos a todos al nivel que les preguntaría el ingeniero Ortiz o al nivel que les preguntaría el ingeniero Quita, que para mí son los dos docentes que enseñan mucho más específicos, pero preguntan demasiado complejo, ¿ya? Así que empezamos de sencillo y vámonos hacia arriba. Disculpa, Obviamente Serena. los alumnos, por ejemplo, de un grupo cualquiera, del grupo de Shawon, por ejemplo, para ellos es un poquito más complejo, pero su examen va a ser mucho más fácil que él. Si pueden hacer esto, pueden hacer un examen mucho más fácil. ¿Se entiende, no ven?